Bueno, bienvenidos a la clase de flujo compresible, donde vamos a ver en particular la aplicación de toberas convergentes y divergentes. La clase pasada, con el ingeniero Gastón Burgués, vieron las toberas convergentes. También deben haber introducido este fenómeno de flujo supersónico en la región divergente. Hoy lo vamos a ver más en detalle, vamos a ver problemas, cómo se resuelven con la teoría de flujos compresibles isentrópicos. Y vamos a introducir el cuarto trabajo práctico empleando CFD OpenFOAM. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de dispositivo, esta tobera convergente y divergente? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la física del flujo compresible detrás de eso? Vamos a hacer un repaso entonces de la teoría del flujo compresible. Este es el resumen del Seidel-Simbala. La teoría del flujo compresible está basada en un caso de flujo unidimensional como es este, donde tenemos una sola dirección de flujo y hay una geometría tal vez con fricción variable. Entonces, en ese tipo de problemas podemos hacer un análisis de balances integrales, ¿sí? Más similar a lo que hacemos en termodinámica. Y en el caso particular de flujos isoentrópicos, es muy útil tomar energías basadas en esta entalpía de estancamiento. ¿Sí? Esta entalpía de estancamiento, H0, es la entalpía del flujo, ¿sí? La entalpía como variable termodinámica, más una medida de la energía cinética. ¿Bien? Eso es lo que se llama entalpía de estancamiento. Como decía, es una medida de la energía y se puede extender ese concepto a las otras variables termodinámicas, como son, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Podemos escribir la temperatura solamente que para tener homogeneidad en cuanto a unidades necesitamos convertir la energía cinética para pasarla a Kelvin, la trabajamos con el CP. ¿Sí? Y ahora, cabe mencionarlo, estamos hablando por el momento de gases ideales, con lo cual el CP sería constante, por ejemplo, entonces esta transformación básicamente lo que hace es, por ejemplo, para el caso de esta tobera convergente y divergente, ya vimos en flujos internos que en el caso subsónico, en realidad incompresible, un angostamiento de la sección, como es la parte convergente de esta tobera, implica un aumento de la velocidad. ¿Sí? En lo que se vio en la clase pasada de flujos compresibles es que las variables de estancamiento a lo largo de la línea de flujo, las variables de estancamiento se mantienen constantes, lo que cambia es solamente el término de velocidad. ¿Sí? Entonces, como les decía, con ese concepto de, y esto, perdón, ¿a qué se debe? Esto se debe a que en particular, como decíamos, estamos hablando de un flujo isoentrópico, ¿sí? Invícido, entonces, no hay procesos que sean no reversibles. Y es adiabático, además. Con lo cual, ¿qué pasa? Si tenemos un flujo que es invícido y adiabático, entonces la energía se conserva, ¿sí? No las variables termodinámicas que representan la energía, no esas, sino que lo que se conserva es la energía total. O sea, estamos hablando de que se conserva la entalpía de estancamiento, ¿sí? Esta entalpía de estancamiento. Y si se conserva la entalpía de estancamiento, la temperatura de estancamiento, la presión de estancamiento, que se calcula de una forma análoga, esas se mantienen constantes a lo largo del flujo, ¿sí? En esta línea. Recordarán, o si no, revisarán en algún momento que consideramos para cada sección de este conducto, para cada sección de este conducto considerábamos que había una única velocidad significativa, así que era como de un volumen de control de espesor despreciable. Bien, estamos tomando la velocidad media en cada sección. Bien, entonces, siguiendo con la teoría de flujos compresibles, y ya recordando que las variables de estancamiento se mantienen constantes cuando consideramos el flujo isoentrópico, ¿sí? ¿Qué otras variables teníamos? Bueno, teníamos la velocidad del sonido en el gas, esta C, ¿sí? C que es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que esta temperatura es la temperatura variable termodinámica, la misma que tenemos acá, y por lo tanto, a lo largo del flujo, como cambia la temperatura,
porque lo que se mantiene constante es la temperatura de estancamiento, vamos a tener en cada punto de esta tubera convergente y divergente distintas velocidades del sonido, ¿sí? Porque está cambiando, como decía recién, la temperatura. Pero bueno, más allá de que va a cambiar la velocidad del sonido, vamos siempre a poder definir el número de Mach, que ahora estoy viendo que no tengo acá la definición. ¿Quién se acuerda qué es el número de Mach? La velocidad del sonido sobre la velocidad, perdón, la velocidad del fluido sobre la velocidad del sonido. Exacto, lo voy a poner acá grande, que es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante? Porque cuando hacíamos los balances de masa, momento y energía para volúmenes de control de este estilo, como si fuese tomando una sección de este flujo, ¿sí? Hacíamos un balance termodinámico de esos volúmenes de control, en particular uno que tuviese una onda de choque. Lo que observábamos es que podíamos encontrar relaciones entre las variables de estancamiento, T0 por ejemplo, y la variable termodinámica, T, ¿sí? Y esas variables justamente quedaban proporcionales a, o mejor dicho, eran función del número de Mach, en particular el número de Mach al cuadrado, ¿sí? Es por esto particular que la clasificación de flujos en subsónicos, sónicos y supersónicos estaba dada en función del número de Mach, ¿sí? ¿Quién se acuerda? Esto era, siempre estamos hablando de el Mach es igual a qué. ¿Quién se acuerda cómo califica un flujo subsónico? Subsónico cuando era menor que la velocidad del sonido, o sea, menor a 343 metros sobre segundo, ¿no? Claro, ojo, porque eso depende de la temperatura, ¿sí? 336, no me acuerdo si kilómetros por hora o 330 metros por segundo, es para una temperatura particular, ¿sí? Y como decíamos, la temperatura del flujo puede cambiar significativamente. Y recordemos siempre que esta T es en Kelvin, ¿sí? Entonces, de todas formas, subsónico es cuando la velocidad es menor que 1, ¿sí? Entonces acá voy a borrar y voy a poner otra cosa más, acá arriba. ¿Cuándo consideramos que es incompresible? Cuando el número de Mach era menor a 0,3, más o menos. Bien. ¿Y eso por qué? Creo que era porque la densidad del fluido no variaba más de un 5%, creo, una cosa así decía. Bien, bien. En realidad es que 0,3 al cuadrado, ¿cuánto es? 0,3 al cuadrado. Casi 0,1, digamos. Claro, es un poco menos de El 0,1, 10%. que es el 10%. Entonces, todas estas relaciones entre variables y variables de estancamiento, ¿sí?, están afectadas por este coeficiente que es del orden 0,09, ¿sí? Y por lo tanto, de hecho, ahí aparece lo que dice Bautista y por eso podemos considerar que es incompresible un flujo. Esta variación de densidad termina siendo proporcional a este K-1, que suele ser 0,4, por ese 0,09, ¿sí? O sea que este término pasa a ser despreciable y eso es lo que nos permite decir que tenemos una buena precisión con una aproximación incompresible, ¿sí? Viene de estas fórmulas, viene de la teoría de flujo compresible. Entonces, sónico es igual a 1, exactamente igual, y por eso voy a borrar estos iguales. Vamos a mantenernos con supersónico, va a ser mayor que 1, ¿sí? Y como decíamos, la aproximación incompresible es válida cuando estamos por debajo de 0,3, ¿sí? Y hay otra clasificación de flujo hipersónico, que esta es un poco debatible cuando el número de Mach es mayor que 5, ¿sí? Era la clase pasada, y está luego en la sección de ondas de choque del Sengel-Simbala, que en ese proceso de liberación de energía, que es una onda de choque, justamente puede, para cierto rango, puede llegar a ionizar el aire, ¿bien? Bueno, se supone que
eso ocurre cuando el número de Mach es mayor que 5, y por eso se habla de hipersónico, ¿sí? Pero cuando hablamos de flujo compresible, los regímenes más relevantes son los tres del medio, ¿sí? O sea, el subsónico, que es cuando considero un modelo de flujo compresible, pero el número de Mach es menor que 1. El sónico, que es cuando la velocidad del flujo es exactamente igual a la velocidad del sonido, y es una situación muy particular y es muy inestable, ¿sí? Y el flujo supersónico, que es cuando la velocidad del flujo es mayor que la velocidad del sonido, ¿sí? Y ahí el comportamiento del flujo es, digamos, antiintuitivo para lo que estamos acostumbrados de flujo incompresible. Por ejemplo, se agranda la sección en esta región de la tobera y aún así la velocidad aumenta a medida que se agranda esa sección, ¿sí? Eso es algo bastante antiintuitivo. ¿Bien? Bueno, entonces, como decíamos, tenemos el modelo de flujo compresible dado por estas tres relaciones entre las variables de estancamiento y las variables termodinámicas. Sabemos que las variables de estancamiento, para el caso isentrópico, son constantes, entonces las tenemos como dato. Por ejemplo, tendríamos el valor de la presión de estancamiento o de la temperatura de estancamiento, acá en esta entrada de la tobera, que es de una sección muy grande. Entonces, aquí suponemos que la velocidad es aproximadamente 0, ¿sí? Y entonces con estos datos sabemos las variables de estancamiento a lo largo de todo el flujo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ok. Y un poco entonces para, antes de estudiar este caso particular, que es la tobera convergente divergente, vamos a estudiar solamente la tobera convergente, a modo de repaso, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un problema del Engel. ¿Están viendo el libro? Sí, profe. Bien. Acá la definición. Bueno, acá hay algo interesante. La P asterisco es la presión crítica, es la presión que tenemos cuando el flujo es sónico, o sea, cuando la velocidad del flujo es igual a la velocidad del sonido en ese punto, ¿sí? Y en el caso de la tobera convergente, ¿sí? Este tipo de dispositivo, donde acá se supone que a la izquierda la velocidad es despreciable, entonces tenemos condiciones de estancamiento, con lo cual el flujo va a comenzar en el rango subsónico, ¿sí? Porque la velocidad es 0, entonces el Mach es 0. Pero a medida que va achicándose la sección, tenemos una aceleración del flujo. Esa aceleración del flujo genera una caída de presión, por eso este P sobre P0 comienza en 1 y va cayendo, ¿sí? Y en algún momento, esa reducción de sección acelera el flujo al punto tal de que puede alcanzar esta P asterisco, que es la presión sónica, ¿sí? Y lo que ocurre cuando la presión es menor que la sónica es que en la garganta la presión alcanza justamente Mach 1 flujo sónico, ¿sí? Ahora, aguas abajo, o sea, apenas saliendo de esta tobera convergente, se desarrollan ondas de choque, ¿sí? Y hay una caída de presión localizada. Pero igual justo en la tobera, justo en la garganta, perdón, en la sección más pequeña, el flujo sigue siendo sónico, no alcanza nunca a ser supersónico en este tipo de dispositivos, ¿sí? Y el flujo másico se estanca, porque si la velocidad en la sección más pequeña no cambia, a medida que uno baja más la presión, entonces el flujo másico sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque recordemos que el flujo másico es densidad por área por velocidad. La velocidad es constante. Y como vimos, si la velocidad es constante, las variables de estancamiento son constantes, entonces la densidad de estancamiento va a ser constante, la densidad de este punto va a ser constante, y si no cambia la velocidad no va a cambiar el flujo másico. ¿Me siguieron en eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es como que se tapa y se empieza a acumular o no pasa eso? Tal cual. Lo que ocurre es que se llega al bloqueo, o bueno, está bien decir que se tapa, pero no es que se tapa y no pasa más masa, sino que se mantiene un flujo másico de bloqueo, ¿sí? Que es el que corresponde a esta P asterisco. De hecho,
Este es el caso, vamos a volver acá. Entonces, fíjense cómo acá está representado de otra forma. En el eje Y está el flujo másico, ¿sí? Y acá tenemos las distintas condiciones de presión a la salida. Fíjense cómo si las presiones son mayores a la P asterisco, ¿sí? Las presiones de salida, acá estas PB, si ellas son mayores que la presión asterisco, entonces todo el flujo a lo largo de la garganta va a tener un número de Mach menor que 1, ¿sí? Va a ser todo flujo subsónico. Y el chorro que va a salir por acá va a ser subsónico. En esos casos, que son el caso A y B, el flujo másico tiene un valor, ¿sí? Determinado. Fíjense que el flujo másico de B, que es con una menor presión en la salida, el flujo másico de B es mayor que el flujo másico de A, ¿sí? O sea que a medida que voy aumentando la diferencia de presiones o reduciendo la presión en el escape, porque la presión en la entrada es la presión de estancamiento, ¿sí? A medida que voy reduciendo la presión en el escape, aumenta el flujo másico. Ahora, eso no es infinito. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza la condición de bloqueo, que es que la presión de escape sea la presión crítica, la presión sónica, ¿sí? Cuando se alcanza esa condición, que es en esta línea punteada, ¿sí? Que corresponde a esta línea punteada vertical, tenemos el flujo másico C, que es el flujo másico de bloqueo. O sea, aunque se baje más la presión por debajo de la P asterisco, lo que ocurre es que el flujo sigue siendo el mismo, digamos, en la salida, en esta sección de la garganta, es sónico, y aparecen ondas de choque en la salida, y acá dice que aparece una expansión supersónica del chorro, ¿sí? Pero esa expansión supersónica del chorro justamente genera las ondas de choque oblicuas, ¿sí? Y acá hay un fenómeno tridimensional bastante complejo. ¿Se entendía? No sé qué me preguntaba esto de que se tapa. Sí, sí, se entendió. Bien, bien. Perdón, profe. Sí. Sí, o sea, si el flujo másico, o sea, llega a un punto como, por lo que entendí, como que se tapa justamente, ¿eso no generaría como una especie de retroceso de fluido? Claro, lo que pasa es que acá hay una evolución que no es en el tiempo, uno va bajando la presión en la salida, ¿sí? O sea, esta presión en la salida está fija, ¿bien? Y entonces se desarrolla un flujo, supongamos que la presión en la salida sea justamente la B, la PB. Entonces, si uno hace, esta gráfica justamente está superpuesta acá, porque uno dice, si la presión en la salida es B, entonces acá tengo la presión B, y al principio tengo la P0, que es mi presión de estancamiento. La presión a lo largo de este conducto, sometida a esa diferencia de presión P0, PB, va a comenzar con P0, y a medida que va pasando por la sección, en realidad acá es casi como si fuese constante la sección, ¿no? Fíjense que la presión se mantiene constante. Pero cuando hay un cambio de sección significativo, la presión cae, ¿sí? Y sigue una de estas líneas, en particular la de PB. ¿Bien? Esto es para el caso estacionario. No estamos hablando de nada de lo que pasa para llegar hasta ahí, ¿sí? De hecho, eso lo van a ver ustedes en el trabajo práctico 4, cuando hagan la simulación CFD de este tipo de fenómenos. Ahí sí van a ver el transitorio, ¿bien? Y es bastante complejo, no es que, digamos, uno tiene flujo cero, o sea, con velocidad cero en todo el dominio, pone el gradiente de presión y se establece este perfil de presiones. No, aparecen ondas de acústicas, digamos, que van y que vienen, y tarda un tiempo. Hay un T grande, que acá se va a confundir con temperatura. Vamos a ponerle un delta T de transitorio, ¿sí? Que es distinto de cero. O sea, esto no entra inmediatamente en régimen. ¿Se entiende, Bautista? Sí, sí, digamos, eso te lo entiendo. Lo que yo preguntaba más que nada es cuando se alcanza ese flujo másico crítico, digamos, ese flujo másico que se tapa, Sí. o sea, por lo que entiendo en las gráficas, ¿no? Uno es como que empieza a decaer el flujo másico y llega a un punto donde el flujo másico se hace cero. O sea, No se hace nunca cero, se hace máximo y se queda ahí.
No, estaba viendo, claro, la imagen de la izquierda ahí abajo. Claro, Claro, o sea, la presión nunca va a seguir disminuyendo de la presión crítica. claro, disminuyendo. A ver, tal vez no está muy claro este gráfico, vamos a repasarlo. Acá en el eje Y, como decía, esto es flujo másico, ¿sí? Este es Sí. presión de salida sobre presión cero. O sea que acá en el punto 1, esto es como tener P de salida, PB, igual a P0. ¿Sí? Mm. ¿Qué pasa si la presión acá y acá son iguales? No hay flujo, no hay movimiento. Claro, no hay una fuerza impulsora del flujo, entonces el flujo másico es cero. Acá Claro. el flujo másico es cero. ¿Sí? Ahora, si uno va bajando la presión en la salida, ¿sí? O sea, vamos reduciendo este valor que está acá, ¿bien? Este valor que está acá. Entonces Sí. empieza a haber una diferencia de energía de un lado y del otro, ¿sí? La entrada es un lugar que tiene más energía. Recordemos flujo en cañerías. Entonces, ahí usábamos el H, ¿se acuerdan? Este H grande, que era igual a P0 sobre gamma, ¿sí? Más los términos de Bernoulli, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, acá la energía la vamos a medir con las variables de estancamiento, ¿sí? Acá tengo una P0 y tengo una entalpía de estancamiento H0, ¿sí? Y como acá la presión B es más baja que la P0, eso implica que este es un punto de menos energía. ¿Bien? Entonces el fluido se va a mover del punto de más energía al punto de menos energía. ¿Sí? Lo que pasa es que, ojo, es de menos energía siempre y cuando tenga PB y tenga velocidad cero. Pero el flujo estacionario en régimen desarrollado, lo que va a hacer es que la energía va a ser igual, lo que vamos a tener es que PB es menor que P0. ¿Sí? Pero la velocidad en B va a ser mayor que la velocidad en cero, que es cero. ¿Sí? Claro. Voy a borrar lo que no corresponde a esta explicación que estábamos viendo recién. Eh, Seguimos hablando del caso estacionario, en régimen y demás, pero ahora lo que yo estoy hablando es del balance de energía que hay a lo largo del flujo. ¿Sí? La energía, esto es constante, el C, perdón, el H0, ¿sí? O el P0. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Acá la P0 es igual a la presión, porque la velocidad es cero, ¿sí? Y acá en la salida no. Acá en la salida la PB es menor que la presión de estancamiento, ¿sí? Porque tengo una velocidad. Tengo parte de la energía en energía cinética. ¿Todos me siguieron? ¿Alguno no le quedó claro? Vamos al ejemplo. Así probablemente quede más claro con el ejemplo concreto. Bueno, fíjense que acá aparece una fórmula directa para calcular el flujo másico, ¿sí? Que depende de este A asterisco del área de la garganta, la presión de estancamiento y la temperatura de estancamiento. ¿Sí? Y el K, que el K, si estamos hablando de gas ideal, es 1.4. ¿Bien? Con lo cual, si uno tiene esta tobera, ¿sí? Y supone que está trabajando bloqueada, o sea que la presión acá va a ser la sónica, el flujo másico que va a tener va a depender de la presión y de la temperatura en el depósito, ¿sí? La presión y temperatura de estancamiento, y el área que tenga en la salida. ¿Sí? Fíjense que acá está el desarrollo en esta página del Sengel, que creo que es la 625. Bueno, las fórmulas, revísenlas ahora, las vamos a aplicar, así les van a quedar más claras. ¿Dónde está el ejemplo? Por aquí. Justamente lo que ven es el efecto de la presión en un receptor, de la presión en el receptor sobre el flujo de masa. Esto que estábamos discutiendo recién. Dice que tiene una tobera convergente con una sección de salida de 50 centímetros cuadrados y hay un receptor de aire, como si fuese una cámara de combustión, por ejemplo, que genera una presión elevada y una temperatura elevada, ¿sí? Y de hecho genera gases de escape que acá ni siquiera salen a velocidad cero, o sea, tiene una velocidad alta de 150 metros por segundo, ¿sí?
Y lo que dice es que tenemos esas condiciones del lado izquierdo y queremos saber justamente, acá habla de la razón de flujo de masa a través de la tobera, o sea, del flujo másico a través de este dispositivo, ¿sí? Considerando que acá la presión en el receptor es la presión de la derecha, o sea, estamos justamente modificando esta PT sobre P0, ¿sí? No sabemos a priori cuál es el P asterisco, entonces no sabemos si estamos por acá y el flujo todavía puede cambiar, el flujo másico, o si ya estamos en una presión de bloqueo, ¿sí? ¿Cómo lo resuelve este problema? Dice, bueno, como hipótesis tomamos gas ideal, o sea, el K es 1.4, calores específicos constantes, iguales a los de temperatura ambiente, ¿sí? Consideramos flujo estacionario, unidimensional e isoentrópico. No fuese isoentrópico no podríamos usar todas estas fórmulas. Las propiedades son estas, ¿sí? El CP del aire y el K de un caso adiabático, ¿sí? Isoentrópico. Y lo que hace es decir, bueno, la temperatura de estancamiento va a ser la temperatura que me dieron de entrada, estos 600 grados, siempre en absoluto, ¿sí? Fíjense que está en Kelvin, más lo que corresponde a la energía cinética, ¿sí? De 150 metros por segundo, lo que obtiene son estos 884 Kelvin. Ojo, esto no es una temperatura física, sino que es la temperatura de estancamiento del flujo, ¿sí? Y la presión de estancamiento va a ser el cálculo equivalente. Recordemos que estaban estas fórmulas de acá, ¿sí? O estas fórmulas de acá, que son las que usa para hacer este cálculo de las variables de estancamiento. ¿Bien? Y como dice acá, permanecen constantes a lo largo de la tobera porque el flujo es isoentrópico, ¿sí? No pierde energía. O sea, isoentrópico significa en realidad que no tiene procesos reversibles. Digamos, eso implica que es adiabático y que es invícido y entonces no hay ningún fenómeno que me esté quitando energía del flujo, ¿sí? Y acá es trabaja de una forma particular. En lugar de usar la fórmula que estábamos viendo, porque fíjense, si uno, de hecho acá abajo está, si uno tiene el K, puede calcular la relación entre la presión crítica y la presión de estancamiento directamente con el K. Pero como este es un caso particular de referencia bastante utilizado como aproximación, entonces está tabulado cuánto tiene que valer el P asterisco sobre el P0, ¿sí? Esto en realidad es reemplazar, lo pueden hacer ustedes con la calculadora si quieren, se hacen 2 sobre 2.4, eso elevado a la 1.4 dividido 0,4. Vamos a hacerlo para que me crean que la tabla está bien, ¿sí? Dijimos 2 dividido 2.4, que es K más 1, ¿sí? Estoy usando esta fórmula. Eso elevado a, sería 1.4 dividido 0,4. Eso nos da 0.528, etcétera, etcétera, que sería esta relación presión crítica sobre P0, ¿sí? Se fija cuánto vale esa relación y dice, bueno, según los datos que me dieron, el P0 lo acabo de calcular, la presión del receptor me la están dando como dato, me dicen 0.7 megapascales. Cuando me fijo en esta relación, me da por arriba de P asterisco sobre P0. Entonces, este flujo está, ¿dónde tenemos el gráfico? Creo que más arriba. Claro, estamos en esta región, ¿sí? P sobre P0 es mayor que P asterisco sobre P0, ¿sí? Entonces, el número de Mach es menor que 1. O sea, estamos en flujo subsónico todavía para el caso de presión de salida 0.7 megapascales. Bien, entonces lo que hace ahí procede y dice, bueno, sabemos que no hay onda de choque, entonces el flujo es este, perdón, es este, el número de Mach es este, lo calcula directamente con la relación esta de acá, ¿sí? O sea, acá voy a usar el lápiz.
Acá lo que tenemos como dato es esto, ¿sí? Entonces podemos despejar el número de Mach, ¿bien? Porque también tenemos como dato el K, y este exponente que también es K, ¿sí? Despeja el número de Mach en el problema y obtiene 0.77, ¿sí? O sea, todavía estamos relativamente lejos de tener flujo sónico. Calcula cuánto es la temperatura de la salida, ¿sí? Con eso calcula la velocidad del sonido, y con la velocidad del sonido y el número de Mach, calcula la velocidad del flujo, ¿sí? 400 metros por segundo. Y ahí va un poco el comentario a la pregunta que habían hecho antes, de cuánto era la velocidad del sonido. Habíamos dicho 330 metros por segundo. Bueno, ojo, a esta temperatura de 700 Kelvin tenemos una velocidad del sonido bastante más alta, ¿sí? Y con esa velocidad, que es la velocidad, perdón, más alta todavía que esto, ¿no? Estos 400 y pico de metros por segundo son la velocidad en la salida, que es con un Mach de 0.78, ¿sí? Y el flujo másico lo calcula directamente como ρ en la salida por el área de salida por la velocidad de salida, ¿sí? 6.77 kilos por segundo de aire. En el segundo caso, lo que observa es que si la presión del receptor, vuelvo al dibujo, la presión del receptor, que es lo que hay a la salida de la tobera, es 0.4 megapascales, ¿sí? Cuando hace este cociente, le da menor que P asterisco sobre P0, ¿sí? P asterisco sobre P0 es 0.53, esto es 0.38, ¿sí? Con lo cual, la presión en la sección de salida no va a ser PB, ¿sí? PB es la presión después de la expansión. Vamos a limpiar acá. Es justamente PB, es la presión que tengo acá abajo en este diagrama, se ve más claro, ¿no? O sea, PB es alguna de estas, por ejemplo. La presión en la salida va a ser la sónica, va a ser la P asterisco. Por eso, en lugar de hacer el cálculo como hizo antes de estimar una B con esta presión, lo que hace es decir, bueno, el flujo másico es el flujo de bloqueo. Es el flujo máximo, sí. Toma la razón de presión crítica y reemplaza la fórmula de flujo másico con Mach igual a 1, considerando flujo sónico, ¿sí? Y fíjense que ahí el flujo másico les da 7 kilos por segundo, ¿bien? Aunque bajen más la presión en el receptor de salida, el flujo másico va a seguir siendo 7 kilos por segundo, ¿sí? ¿Se entendió con el ejemplo? ¿O más o menos? ¿Quedó alguna duda? Sí, o sea, se entiende. Digamos, llega un punto donde siempre va a salir el mismo flujo másico sin importar cuánto baje la presión, ¿no? Exactamente, porque la presión que va a estar bajando, es la de acá, ¿sí? PB es la presión de acá. La presión en esta salida justa siempre va a ser P asterisco. No va a poder ser menos que P asterisco, ¿sí? Y si entre P asterisco y PB hay una diferencia de presión, como los casos estos, lo que ocurre es que tenemos este chorro, ¿sí? Y acá pueden aparecer ondas de choque, digamos, hay una evolución, no sé cómo representarla, que de hecho puede hasta ni siquiera ser isentrópica, ¿sí? O sea, hay alguna evolución que lleva a la presión B, ¿sí? Pero ya es un flujo que no estamos analizando. ¿Se entiende? Nuestro volumen de control, nuestro volumen de control es... me quedó en amarillo. No se ve muy bien. Nuestro volumen de control es la tobera, ¿sí? Lo que pasa fuera de la tobera lo desconocemos, ¿sí? Y la presión nuestra de salida es la presión que está justo en la garganta. ¿Bien? Bueno, entonces, perdón, ¿alguna pregunta? No, o sea que la presión B sería como la presión atmosférica, como muy aguas abajo, por así decirlo. Exactamente. Sí. Ah, Voy al ejemplo típico de ya toberas convergentes y divergentes y se va a entender mejor.
creo que ya habíamos hablado del Falcon X cuando despegó y tenía este tipo de impulsores que son toberas convergentes, divergentes, ¿sí? Y ahí ya llegamos a el problemita que queríamos ver hoy. Limpio un poco, dejo el repaso acá a los costados, ¿sí? ¿Por qué tobera convergente divergente? Porque de esta manera podemos tener flujo supersónico en la región, en el dispositivo, adentro, ¿sí? ¿Y cómo logro eso? Porque, fíjense, la primera parte de esto es una tobera convergente. La parte de acá, ¿sí? Ahora, acá si tengo presión sónica, presión crítica, ¿sí? Tengo algo que me contiene el chorro de salida, le da forma y puede hacer que evolucione de forma supersónica sin que haya onda de choque en esta región, ¿sí? Acá justo esto representa una onda de choque que sería un caso como el E, digamos. Pero si logramos evitar eso, si logramos evitar la onda de choque, lo que obtenemos en la salida, en esta PE, justo en la sección de salida, ahora nuestro volumen de control va a ser toda la tobera convergente y divergente, las dos partes, ¿sí? Lo que obtenemos en este chorro en la salida es algo que tiene un MAG mayor que 1, ¿sí? O sea que va a tener una velocidad mucho mayor que la que podemos tener con la tobera convergente sola, ¿sí? Y es por eso que se usa este tipo de dispositivos en lo que son cohetes o turbinas, ¿sí? Porque el flujo másico se bloquea, entonces no podemos impulsar más masa, ¿sí? Se bloquea en función del tamaño de esta garganta, ¿sí? Lo que podemos hacer es que ese flujo másico tenga más momento lineal. Podemos aumentar su velocidad, ¿sí? Recuerden los balances de momento lineal integrales que hacíamos. La fuerza de empuje que hace el chorro este que está saliendo por la tobera convergente y divergente impulsa al cohete, en este caso, en función de la masa que tiene y la masa que está fluyendo y del momento que tiene esa masa. Si podemos acelerar esa masa de fluido a velocidades más altas, entonces el empuje va a ser mayor, ¿sí? Por eso estas toberas no se cortan acá, porque si uno las cortase acá, tendríamos MAG igual a 1, ¿sí? En cambio, de esta manera, aprovechamos y lo aceleramos aún más. ¿Se entiende el sentido de la parte divergente? No saben todavía por qué esto se mantiene supersónico en la salida, ¿sí? Eso tiene que ver con... A ver, si encuentro la fórmula que estaba por acá. Claro, eso yo lo que no logro entender. Es como Bien. que se agranda el área, entonces yo entiendo que la velocidad debería ser, o sea, disminuir ahí. Claro, pero eso justamente cuando uno hace el desarrollo de flujo compresible y el balance de energía y de masa en un volumen de control que está en una región acotada de esto. De vuelta, eso lo vieron con Gastón el lunes. A ver si... Hay una fórmula, cuando uno hace este análisis de variables de estancamiento, que nos dice, sale el número de Mach, la velocidad del sonido, difusores, cambio de sección, a ver, acá estamos. Variación de la velocidad del fluido con el área del flujo. Cuando uno hace ese análisis de que el flujo másico tiene que ser constante porque el balance de masa se tiene que mantener, y considera que el flujo másico depende de estas tres variables, densidad, área y velocidad, entonces el diferencial de esto tiene que ser 0 porque la masa es constante. Despreciamos la energía potencial en el flujo isentrópico, que es el que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces podemos despejar acá, el diferencial de área sobre A es igual a diferencial de P sobre ρ por este producto, ¿sí? Y justamente el diferencial o la derivada de la densidad respecto de la presión para entropía constante es 1 sobre c cuadrado, que es la velocidad del sonido al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera se llega a esta relación, de que la derivada de
acá hay algo antiintuitivo, ¿no? ¿Qué es la derivada del área? Bueno, en realidad esto nos está dando una función entre el cambio de presión del flujo en función de un cambio de área dado por la geometría, porque esto viene dado por la geometría, no es una variable que yo esté derivando, ¿sí? Ese diferencial de área. Maxi, ¿ahí me seguiste? Creo que era Maxi que preguntaba. ¿Hasta acá me siguen o no? Si no me siguen, ¿qué es lo que no entendieron? Sí, sí. Sí, perdón, bien. yo ahora. Bien. Y acá aparece entonces, cuando uno reemplaza la relación de la presión con la relación de velocidad, ¿sí? Aparece una relación entre la variación de velocidad con la variación del área. Y fíjate que está afectada por el número de Mach, ¿sí? Entonces, si el flujo es subsónico, pasa lo que vos decías. La velocidad se reduce cuando aumenta el área, ¿sí? Ahora, si el flujo es supersónico, la velocidad aumenta cuando aumenta el área, ¿sí? Es al revés de lo que pasa cuando el flujo es incompresible o subsónico. El punto de transición está justo ahí en el número de Mach igual a 1, y por eso el número de Mach igual a 1 es inestable, porque, digamos, no, es como que es un régimen de flujo en el cual la velocidad no depende de la variación del área del confinamiento, ¿sí? O sea que en realidad cualquier otra cosa la inestabiliza y se pierde la condición de Mach igual a 1. Y podemos comportarnos o acelerándonos o desacelerándonos en función de si el Mach se va mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí? Bien, bien, entendí ahora. Bien. Entonces, volviendo al problema que estábamos trabajando, estas toberas convergentes, divergentes, justamente, entonces en la garganta tenemos flujo sónico, ¿sí? Acá está el esquema. Fíjense que acá les da como dato que el flujo en la salida tiene un Mach igual a 2, ¿bien? Y les dan la garganta, perdón, el área en la garganta, y como uno podría, también, vuelvo acá, o sea, sigue siendo válido hacer el análisis de volumen de control de la parte convergente. O sea que se va a seguir respetando esto de que hay un flujo másico máximo, que es el de bloqueo, que es cuando en la garganta tengo flujo sónico, ¿sí? De hecho, fíjense acá, esta representación también del flujo másico en función de la presión, y también ocurre lo mismo, cuando la presión en la garganta es la sónica, el flujo másico es máximo, llega a ser 1, ¿sí? Es justo un caso en el cual, a ver, tenemos, es justo el caso este, el límite, en el que venimos con todo el régimen subsónico, se alcanza condición sónica en la garganta, pero después la energía no es suficiente como para, la diferencia de energía entre entrada y salida, no es suficiente como para desarrollar flujo supersónico en la salida, en la parte convergente. Entonces, ahí también es subsónico, ¿sí? Que es este caso C, y ahí, como el flujo es subsónico, la velocidad disminuye cuando aumenta el área y la presión aumenta, ¿sí? Ahora, si eso pasa, si la presión en la salida es esta PC, ¿sí? Si tengo PC, entonces es todo subsónico. Ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, P, no sé, tomemos pH, ¿sí? Si tenemos pH, en la parte convergente el flujo es igual. Pero en la parte divergente, el flujo se torna supersónico y es supersónico en toda esta región. Y acá estamos diferenciando qué pasa con el flujo en la región divergente. Si la presión de salida es PC, el flujo en la región divergente es subsónico también. Si la presión en la salida es pH, entonces el flujo se torna supersónico en la salida, ¿sí? Sin ondas de choque. Y todo lo que está entre C y H, D, F, todas estas presiones intermedias van a generar una onda de choque dentro de la parte divergente, ¿sí? Y limpio un poco para que vean el diagrama original. Fíjense que
a medida que va decreciendo la presión de salida, la onda de choque aparece cada vez más cerca de la salida. ¿Sí? Es como que se va moviendo hasta el escape. Ojo que tal vez yo estoy abusando del lenguaje. Estamos hablando de casos distintos de la misma tobera sometida a distintas presiones de salida, ¿sí? Considerando que tienen la misma presión de estancamiento, la misma presión de entrada, ¿bien? Y lo que estamos haciendo en realidad no es cambiar cómo está trabajando la tobera, sino que estamos comparando como flujos en la tobera en distintas condiciones, ¿sí? Cuando yo digo esto de se va moviendo, estoy abusando del lenguaje. En realidad no es que la onda de choque en el mismo flujo se fue moviendo de acá para allá, sino que es que si yo le puse el flujo a la tobera esta, ¿sí? Con una presión de salida dada, PC, la hice andar y entonces toda esta parte era subsónica. Ahora, voy a hacer otro caso distinto. Le pongo una presión distinta, le pongo la presión PD, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces, dejo que el flujo se desarrolle y cuando el flujo se llega a desarrollar, aparece esta onda de choque que va a estar ubicada acá, ¿sí? Y entonces, como tenemos una onda de choque, de acá para la derecha el flujo va a ser subsónico y de acá para la izquierda va a ser supersónico, solamente hasta la garganta, porque en la garganta es sónico, ¿sí? Eso lo vemos en el diagrama de presión, ¿ok? O sea, que siempre que aparezca una onda de choque, el flujo se te va inmediatamente a un régimen subsónico. ¿O no? Exactamente, sí, eso se representa en el diagrama con esa línea roja que yo les tracé, vuelvo a trazarla. Fíjense que si uno continúa la línea de puntos esta, horizontal, lo más horizontal que pueda, lo que pasa cuando aparece un choque, una onda de choque, es que el flujo era supersónico antes y subsónico después, ¿sí? Se ve con la presión. La presión acá es menor que la crítica, en este lugar, y acá es mayor que la crítica, ¿sí? Si la presión es mayor que la crítica, estamos en una región de flujo subsónico, ¿ok? Eso se observa con el balance de entropía en un volumen de control que tenga la onda de choque, ¿sí? También lo vieron con Gastón el lunes y está en el libro, el desarrollo. Bueno, entonces, decía, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué diseñamos toberas convergentes y divergentes? Para poder tener a la salida de nuestro dispositivo una velocidad alta, supersónica, ¿sí? Con un número de Mach más alto tenemos más velocidad para el mismo flujo másico bloqueado. Recuerden que el flujo másico, después de que llegamos a tener condición de crítica en la garganta, no cambia más, ¿sí? Por más que baje la presión de salida, tengo siempre el mismo flujo másico. Entonces yo quiero lograr la máxima velocidad de ese flujo másico para que me genere mucha fuerza de impulsión. Hay otras aplicaciones, ¿sí? También hay otros contextos en los cuales uno puede querer tener un chorro supersónico, o sea, por ejemplo, para actuar sobre una lámina de líquido y atomizarlo rápidamente, ¿sí? Pero son otras aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa con este problema de analizar directamente, sin pensar mucho en la aplicación, qué pasa en la tobera convergente y divergente? El enunciado dice que tenemos la tobera de la imagen con las condiciones de entrada conocidas, ¿sí? Piensen que puede ser una cámara de combustión, como la que veíamos en el cohete, ¿sí? Dice que podemos considerar que el flujo es estacionario isentrópico con K igual a 1.4, ¿sí? Unidimensional, y que vamos a diseñar la tobera para que nos dé este número de Mach de 2 a la salida. O sea, si el número de Mach es 2, por este diagrama que tenemos acá no puede haber onda de choque, porque si no, tendríamos un número de Mach menor que 1, ¿sí? Entonces, estamos en el caso de lo que se llama de diseño, ¿sí? O sea, el caso en el que no hay onda de choque ni adentro ni afuera. Las ondas de choque afuera tampoco son buenas porque deterioran el dispositivo. Entonces, como decíamos, en la parte convergente es subsónico, alcanza en la garganta flujo sónico y se desarrolla supersónico, ¿sí? Y en la salida tiene una presión que es la presión de diseño, digamos, por ejemplo, si esto fuese en la tobera de un cohete, la presión de diseño sería la atmosférica, ¿sí? Conocida, porque queremos tener esta presión H, que es la que genera mínima onda de choque en la salida, tanto adentro como afuera, ¿bien?
Esa condición es la de más igual a 2. Y además nos dan el dato del área de la garganta, porque ya vimos que con el área de la garganta podemos calcular el flujo másico, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Perdón. Bien, hola Ricardo. Estábamos grabando, decía que en este problema resuelve el flujo de aire a lo largo de una tobera convergente y divergente, esta que está acá, nos da el área de la garganta y lo que quiere saber es justamente la condición del flujo de la garganta, o sea, densidad, presión, velocidad, que son todas las críticas, porque el flujo es sónico en la garganta, y las condiciones de salida. Y además nos pide cuál tiene que ser el área de salida para lograr ese número de Mach igual a 2. ¿Sí? Y después nos pide al final el flujo másico. Pero esto es lo que podríamos calcular primero, porque si tenemos ya las condiciones de flujo en la garganta, tenemos la velocidad, tenemos el área, podemos calcular el flujo másico. ¿Sí? Y esto es aplicar la fórmula que justamente estamos viendo acá. ¿Sí? Porque si nos dan de dato todas las variables de estancamiento, en la garganta tenemos Mach igual a 1, ¿sí? Entonces, si el número de Mach es igual a 1, calculamos T, P, Rho, ¿sí? Con T calculamos la velocidad, porque ya dijimos T igual raíz de KRT, ¿sí? En la garganta, por eso se habla de la C asterisco, porque es la C en la garganta, ¿bien? Y tenemos la velocidad en la garganta y tenemos la posibilidad de calcular con la densidad el área y la velocidad de la garganta, el flujo másico, ¿sí? Calcula todas las condiciones críticas, todas las variables de la garganta son las variables críticas, calcula la velocidad de la garganta y ahí lo deja. Después verá cómo calcula el flujo másico. Y en la salida, como tenemos el número de Mach, con las mismas fórmulas, ahora reemplazamos el número de Mach de salida, ¿sí? Y tenemos la temperatura de estancamiento, por ejemplo. Con esas dos cosas calculamos la TE, ¿sí? La T de salida, la presión de salida, la densidad de salida, ¿bien? La velocidad de salida, porque es el número de Mach por la velocidad del sonido en la salida. Y bueno, con esa velocidad de salida podrían también calcular ahí el flujo másico, ¿sí? De hecho, acá el área, fíjense que la calcula proporcional al área de la garganta, porque con esa relación que vimos antes de relación entre la variación de área y la relación de variación, perdón, la relación que vimos entre la variación de área y la variación de velocidad, también se puede desprender una relación de áreas que dependa del número de Mach, ¿sí? Otra forma de calcularlo sería sacar el flujo másico acá, y como tenemos la densidad y la velocidad en la salida, despejar con ese flujo másico, 2.86 kilos por segundo, despejar el área de salida, ¿sí? Esa es una forma de verificar, si quieren. Bien, y así es como están resueltos todos los problemas de este tipo. De hecho, en la planilla de cálculo de problemas resueltos está este en particular, y pueden jugar con cuánto vale el Mach en la salida. Yo acá, por ejemplo, le puse un Mach igual a 1, ¿sí? De hecho, podemos tomar los datos de este problema para verificar. Dijimos 800 Kelvin, 1 megapascal, o sea que son 1.000.000. ¿Funciona? Sí. Y el Mach en la salida era 2. Y el área de la garganta era 20 centímetros cuadrados, que era 20 por 10 a la menos 4. Es esto de acá. Y este R es el del gas ideal. Bien. Vemos que el flujo másico es 2.86 kilos por segundo, lo que nos daba este resultado, ¿sí? Y el área de la garganta efectivamente 33.75 metros cuadrados, perdón, centímetros cuadrados, ¿sí? Con lo cual tenemos consistencia entre este problema y lo que está resuelto en el libro, ¿sí? Son las mismas fórmulas. Esto estaba tomado de justamente este ejemplo. Bien, esa es la forma algebraica de resolver este tipo de problemas.
corto la grabación acá. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de esto antes de que pasemos a otro tema?